Sí, buen día, ¿cómo le va, Martín? ¿Cómo Muy, le va? muy bien, licenciado, muchas gracias por esta nota. Que es realmente interesante tocar este tema porque en un momento donde la gente descree del Estado, descree de la justicia, descree de los sectores políticos, se puede decir muchas cosas que incluso pueden ser hirientes cuando se habla, ¿no? Sobre todo en redes sociales. Se apuntó que al diagnóstico de Asperger y de autismo que tiene esta persona y que lo evaluó una junta médica, dijo es una estrategia defensiva, nada tiene que ver los hechos que se le imputan con esta evaluación psiquiátrica. Primero, consultarle, licenciado, cuando el tribunal pide un informe médico, ¿cómo se elabora ese informe? ¿Cuántos participan? Bueno, cuando se hace una pericia puede participar de un profesional a un equipo, Ujú. digamos, de profesionales. Siempre tienden a ser interdisciplinarios, que tienen que ver como un psicólogo, también psiquiatra. Ujú. Puede haber peritos de parte, tanto de la parte acusatoria como de la parte de la defensa. Y bueno, se establece en entrevistas y obviamente Ujú. técnicas psicológicas para determinar el tema, si la persona tiene lucidez, comprensión del hecho, y a partir de ahí se elaboran otra hipótesis de trabajo acerca de poder entender si, que seguramente cuando habrán hecho Ujú. las evaluaciones de rutina de si esta persona tiene comprensión de los hechos, le habrá llamado la atención a este equipo, y ahí habrán indagado un poco más o profundizado un poco más el diagnóstico. Ujú. Y de por sí, digamos, el Asperger forma parte del TEA, Sí. que sí se lo considera como una discapacidad del desarrollo. Depende del grado, ¿no? O sea, hay grados que son leves y otros ya son graves, pero el 100% de las capacidades que nosotros podemos llegar a tener, el autismo puede estar desde un 30 hasta un 70% de discapacidad. Claro. En este caso sería del tipo mental, porque los problemas del autismo, en este caso en el adulto, tienen que ver con las dificultades para poder interactuar con los demás. Ujú. O sea, le cuesta poder tener una conversación. Siempre son rutinarios y muy estructurados. Por eso ese tipo de acoso que ha tenido a la víctima tiene que ver con la repetición, ese tipo de rutina. No tiene mucha comprensión para poder entender las propias emociones y las intenciones de los demás. Creo que hubo también un video viral donde el padre de la víctima le da ciertas instrucciones para que no se acerque, y se ve claramente Sí, en la cara de la persona que no que no entiende. estaba entendiendo Ujú. ese tipo de instrucciones o límites que estaba poniendo el padre de la víctima. Suelen ser solitarios porque le cuesta mantener amistades, y Ujú. los intereses son muy restringidos, no le cuesta mucho comprender las normas sociales, y fundamentalmente el lenguaje no verbal. Por ejemplo, Claro. permanentemente nosotros tenemos el 70% de nuestra comunicación es no verbal. Yo me Ujú. siento en el colectivo y puedo ponerme los auriculares y es un lenguaje no verbal porque no quiero interactuar con el entorno. Entonces las personas con autismo capaz que me estén preguntando a mí por qué cosa, y no van a darse cuenta Claro. que yo tengo los auriculares, y es una forma de no comunicarme con los demás. Ujú. Claro. Le cuesta Licenciado, entender las bromas y el doble sí, sentido, y bueno, y se acompaña de otros cuadros más claro. emocionales. Sí. Licenciado, en los foros que entré a ver, justamente a leer, me llamaba mucho la atención, me generaba preocupación algunos mensajes. Algunos que apuntaban sin ningún conocimiento médico y tampoco haberlo vivido de cerca, que decían tener autismo no, a ver, perdón, el acoso no es un comportamiento propio de una persona con autismo, decía, ¿no? Y aclaraban como si fueran especialistas. Y en el informe médico, el fiscal que lo lee dice que Luciano estaba convencido de que había una conexión afectiva con la víctima, aunque no la conocía. O sea, la víctima decía, no lo conozco a esta persona, pero para el que es denunciado, en su mente había una conexión afectiva. Mire, generalmente en las personas lo mismo pasa con la esquizofrenia.
Al tener esas conductas rutinarias, no es que puedan entender las cuestiones del amor, estas cuestiones repetitivas que son muy obsesivas, para cualquier persona puede ser interpretada, o mejor dicho, la mayoría lo interpreta como una persona que sí, me están acosando. Esa es una interpretación personal. Sí. Ahora, como vuelvo a repetir, la comprensión que esa repetición de la conducta, esa persona con TEA comprenda que lo que está haciendo es un acoso, es muy difícil que lo tenga. O sea que tenemos por un lado una persona que sí lo ve toda esa conducta repetitiva como un acoso y lo interpreta como tal, pero tenemos por otro lado que es una persona que lo que hace no lo comprende. Es muy diferente al que es acosador, porque el acosador tiene generalmente una planificación. O sea, si bien pueden llegar a decir, bueno, esta persona se acaba de entrada, sabía cómo era la víctima, cómo seguir, pero las planificaciones del acosador la mayoría de las veces tienen como éxito y no son tan abstractas en mucho. En esta situación se nota que es muy concreta, se visibiliza mucho como acosador. O sea, comparto, digamos, que puede haber, digamos, una discapacidad de índole mental o intelectual. El problema pasa que con estos pacientes que están sin tratamiento y sin el cuidado de la familia, yo creo que nos tenemos que centrar con esto, porque esto puede pasar, se puede repetir nuevamente en cualquier situación. A ver, muchas veces las personas que tienen estos problemas de discapacidad mental, uno puede conversar hasta con cualquier comerciante que va todos los días a pedirle comida, va, se para, y el comerciante puede decir, bueno, este loquito viene siempre todos los días y yo lo reto y le digo que no vuelva más, desaparece 2 días y vuelve. Entonces, el problema pasa de que los cuidados que se tienen que tener y si esta persona tiene las posibilidades de poder sostener un tratamiento. Ahora, si tienen las familias la posibilidad de sostener un tratamiento, ahí pasa la responsabilidad. O sea, ¿qué ha pasado con esta familia? Que no se está haciendo cargo, no se hizo cargo de esta persona que está ocasionando, por su propia disfuncionalidad, está ocasionando un problema a otras personas inocentes. Entonces, es todo un tema muy complejo, por supuesto, que al ser un tema que hoy en día es muy... se presta mucho a la suspicacia, porque hay muchos femicidios, entonces de repente ver que una persona lo deja libre porque posiblemente sea una estrategia, bueno, un autismo no va a matar a una persona, no tienen esa planificación. Licenciado, con respecto a eso, muchos intentaron inmediatamente vincularlo con el caso de Paola Tacacho, ¿no? Donde tuvimos una instancia judicial que no actuó, pero en este caso, en el caso actual, sí actuó. De hecho, recomendó la intervención directamente. Porque en el caso de Tacacho, no recuerdo, pero seguramente eso no era autismo, había una esquizofrenia. Claro, entonces, sí, eran distintas esas características. Dentro de la esquizofrenia sí puede haber una violencia, y sí ahí puede estar en peligro la víctima y el propio victimario. Entonces, en estos casos no, son, como voy a decir, son obsesivos, muy rutinarios, repetitivos en todo esto, y por eso todos los límites que este muchacho ha tenido en forma positiva, hasta en forma negativa, hasta haber recibido estímulos hostiles, no los entiende. Una persona autista no lo entiende. Salvo que esté en un tratamiento donde haya una estimulación y pueda comprender y mejorar ese tipo de actividad. Entonces, la gravedad de este muchacho que ha estado en todo ese tiempo, me parece que corresponde a la responsabilidad de los cuidadores, de quien ha estado a cargo de esto, porque obviamente el autismo siempre está asociado con otras patologías más. Entonces puede haber un cuadro de ansiedad, puede haber un cuadro de depresión, hasta pueden tener síntomas psicóticos. Entonces, si tienen síntomas psicóticos, que ya sería un autismo de grado mucho más moderado,
con mayor razón porque esta persona no estaba contenida en un tratamiento y que la familia muy digamos sin implicarse en las mismas. Claro. Licenciado, muchísimas gracias por la explicación. No, por nada, muchas gracias a Que ustedes. tenga un buen día. Hablamos con el licenciado Roberto González Marchetti.